¿Cuántos violentos hay aquí en esta mañana? No quieren levantar la mano. La primera vez que yo leí ese verso particularmente me estuvo un poco raro, como controversial, como que algo... Y se tomó tiempo poderlo escudriñar y entender a qué el Señor se refiere, pero son palabras de Jesús. No es que lo dijo otra persona, Jesús mismo está hablando y está hablando con motivo de que se enteró de que Juan el Bautista está en la cárcel. Entonces, estando Juan el Bautista en la cárcel, envía a unos discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Parece que hasta el mismo Juan el Bautista se sentía un poco confundido con lo que estaba pasando, más que él sabía su ministerio. Él estaba completamente seguro de su llamado. Él sabía que él había hecho lo que Dios le había mandado hacer. Él sabía que Jesús era el Mesías porque Dios mismo se lo reveló y él mismo lo testificó. Cuando él dijo: yo no lo conocía, pero el que me llamó me dijo, sobre el que tú veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es. Y él vio el día que Jesús bajó al Jordán para ser bautizado. Él vio que dice: los cielos se abrieron y vino como una paloma y se posó sobre él, y se oyó la voz de Dios desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Así que él estaba seguro, pero al final de su ministerio Herodes lo manda a encarcelar y él está preso. Y Jesús continúa, empieza su ministerio, y él había oído ya de antemano que Jesús también predicaba y que Jesús bautizaba. Y ahora, estando él preso, Jesús no hace nada por él. Y empieza él a confundirse. ¿Alguna vez usted se ha confundido cuando las cosas no le van bien? ¿Alguna vez usted se había sentido seguro de algo y luego empieza a dudarlo? Y a pensar: ¿sería esto verdad? ¿Sería Dios? ¿Sería Dios el que me habló? A lo mejor yo me lo imaginé. Muchas veces a nosotros también nos pasan cosas así. Y cuando los discípulos van donde Jesús y le preguntan, el Señor no le responde la pregunta directamente. ¿Eres tú el que ha de venir? Y él no le dice: sí, dígale que yo sí soy. Pero ¿qué pregunta se le ocurre a Juan? Si él vio la manifestación de Dios. Nada, él no le responde la pregunta. Dice que él le dijo a los discípulos: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cojos oyen, los enfermos son sanados y el evangelio es predicado a todos. En otras palabras, le está dejando entender: tú tienes que pasar una prueba, un sufrimiento, y yo no tengo que ir a sacarte de allí. Pero no dudes por eso, porque terminó diciendo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. No te confundas por tus problemas, por tus pruebas y por tus situaciones. Dios está en el cielo, Dios es tu Dios, Dios es fiel a su palabra, y quizás no te va a quitar la prueba, pero te va a fortalecer para que resistas. De hecho, antes de decir este verso, el verso anterior decía, le dijo, después que se fueron los discípulos, le dijo a la gente: entre los nacidos de mujer, ¿quiénes son esos? Toda la humanidad. Entre los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Por esta quizás duda o temor o que le vino a Juan estando en su prueba grande, el Señor no bajó su concepto acerca de Juan. Digo, yo creía que Juan era más fuerte que esto, y míralo ahora dudando. No. Aún viendo la debilidad de Juan, el Señor lo elogia y dice: no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Cuánto puedes darle gracias al Señor? Porque Él nos comprende. Porque el Señor sabe por lo que nosotros pasamos. El Señor sabe lo que tú sientes y por qué. Porque Él también vivió en esta tierra, y Él sabe lo que es el rechazo. Él sabe lo que es la injusticia. Él sabe lo que es el abuso. Él lo conoce, Él lo vivió. Y cuando tú y yo pasamos por pruebas y clamamos al Señor y le decimos: Dios mío, ¿pero qué es esto? Él no nos dice: oye, pero a estas alturas ya tú debieras ser más fuerte que eso.
Pero después de tantos años, ahora tú vienes con esa clase de preguntas. El Señor en vez nos pasa la mano, nos dice: yo soy contigo, yo soy tu Dios, yo soy el que te da la fuerza, no temas, no desmayes, sigue adelante. Porque el Señor, a veces nosotros nos hacemos muchas preguntas, y aún la gente que no conoce a Dios dice: si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O por qué Dios permite que se mueran de hambre en otros países pobres la gente? ¿Por qué Dios permite? Dios no interviene directamente en muchas de estas cosas. Eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con esas cosas. Pero el mundo irá de mal en peor, y son las consecuencias del pecado los que llevan a la humanidad a las situaciones en que se encuentran. Pero todavía Dios está en el cielo para ayudar y para fortalecer a todo el que clama a Él y a todo el que se agarra de Él. Después de decir estas cosas viene esa frase, y en esta frase el Señor está poniendo un término de tiempo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Toda la vida, desde el comienzo de la humanidad, desde Caín y Abel, han habido crímenes, han habido abusos, han habido violencia y cuantas cosas. Pero el Señor está estableciendo un término. No estamos hablando de todas las épocas de la vida. Estamos hablando del Evangelio. Porque dice, desde los días de Juan, Juan fue el que comenzó a predicar: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue el que comenzó a preparar el camino para la predicación de la salvación. Porque aquí la frase reino de los cielos se está refiriendo al evangelio de la salvación. Aleluya. Que comenzó con el ministerio de Juan. Y hasta ahora se refiere hasta el presente en que Jesús está hablando. Desde que comenzó hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Pero yo creo que nosotros pudiéramos decir, y hasta hoy también, el evangelio sigue sufriendo violencia. ¿Qué quiere decir que sufre violencia? La palabra violencia la estaba buscando en el diccionario. Dice que es una acción contraria a la forma normal de actuar. Dice que es hacer fuerza contra algo o contra alguien. Y el Señor no se está refiriendo a la violencia personal de una persona contra otra, sino que dice: el reino de los cielos sufre violencia. El evangelio, la predicación de la palabra de Dios sufre violencia. Se le hace violencia. ¿Quién le hace violencia sino la misma gente, la misma humanidad? ¿Cómo le hace violencia la gente al evangelio? Bueno, con las persecuciones. El evangelio desde el principio ha sido perseguido. El primero que comenzó era Juan el Bautista, y estaba preso. ¿Y cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos misioneros han sufrido persecución por predicar el evangelio? Ahora nosotros sabemos el final de Juan, que al fin el rey Herodes mandó que lo decapitaran. Entonces uno dice: un hombre llamado por Dios, un hombre haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué pasa algo así? ¿Y por qué el Señor permite eso? Son misterios que nosotros nunca lo vamos a poder entender, y que hay que dejarlo en las manos de Dios. Pero el Señor pide de nosotros que seamos fuertes, que seamos valientes, y que clamemos a Él en el momento más difícil, y Él nos dará la fuerza para resistir hasta el final. Han habido muchos creyentes, además de los pastores y ministros, solamente creyentes que han sufrido persecución. Y hasta hoy, el Señor decía hasta hoy, porque era el tiempo que se estaba viviendo. Pero nosotros sabemos que hasta el día presente hay persecución. Y a veces lo hemos visto, se ha visto anunciado, se ha visto hasta en videos de cómo hay grupos que se levantan contra los cristianos y los atacan y los amenazan y hasta les quitan la vida. Aquí hablamos no hace mucho de este grupo de personas que les tomaron video y luego lo publicaron para que todo el mundo se enterara, como para intimidar a todo el cristiano. Cómo les amenazaron que si no renunciaban a su fe le iban a cortar la cabeza, y ninguno de ellos quiso renunciar a su fe, y a todos los mataron degollados.
Eso es triste, que hasta en el día de hoy, porque a veces cuando uno empieza a pensar en los tiempos más lejanos, uno piensa, la gente era como más salvaje, era más violenta, pero hoy, en el día de hoy, todavía pasan esas cosas en algunos lugares. De otra forma, quizás nosotros no estamos expuestos a esa clase de violencia, pero somos criticados muchas veces. Se critican nuestras enseñanzas y nuestros principios, porque el Evangelio predica en contra del pecado y al mundo no le gusta que le señalen su pecado. Como no le gusta, entonces trata de ridiculizar a los que tratan de hablar en contra del pecado, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, el aborto, la homosexualidad. Cuando uno declara, no, la Biblia dice que eso está mal, el mundo se va en contra de nosotros. ¿En qué forma se va en contra de nosotros? Primero en crítica, a veces en burla y a veces en amenazas. Mire que pueden hasta torcer las palabras que uno dice y poner, si tú predicas o enseñas o sencillamente declaras que no estás de acuerdo con esos estilos de vida que el mundo quiere imponer como naturales, te tuercen tus palabras para hacer pensar a los demás que es que tú les tienes odio a ellos. He oído hasta decir que el cristianismo es una religión violenta porque ataca a los que no creen igual que ellos, cuando realmente los violentos son ellos, y ellos son los que están atacando a los cristianos. Mire, otra cosa que sucede, que podemos decir que entra en eso de que el reino de los cielos sufre violencia, es que el mundo ha usado violencia para arrebatarnos los privilegios que nosotros como seres humanos tenemos. Vamos a mirar aún en países árabes que son un poco más fuertes y más violentos que los de nosotros. Todo ser humano tiene el derecho de vivir y todo el mundo entiende que es un abuso quitarle la vida a una persona porque no piense o no cree igual que tú, pero ellos le quitan, le roban el derecho humano a estas personas para ellos imponer lo que ellos quieren. Pero aún aquí, en este país de libertad, nosotros podemos decir que el mundo hace violencia para arrebatarnos privilegios que tenemos. Por ejemplo, en este país debe de haber libertad de expresión y debe de haber libertad de religión, para que uno adore la religión, el Dios, la forma que uno lo quiera hacer. Sin embargo, ya se está haciendo muy popular que tratar de prohibir que se hable de Jesús. Tratar de prohibir el uso de la Biblia en lugares públicos. Ellos lo han quitado y nosotros no podemos decir nada. Si no quieren tener el cuadro que había antes de los 10 mandamientos y lo bajaron, con eso quizás no le hacen daño a nadie y no lo quieren tener, pues no lo quieren tener. Pero si un maestro cristiano está enseñando en una escuela pública y lleva su Biblia y la pone encima de su escritorio, aunque no hable de nada, sencillamente porque la puso ahí, puede perder su trabajo. Si un maestro le habla del evangelio a un alumno y ese alumno va al principal y le dice, la maestra me dijo así o el maestro me dijo así, la pueden botar de su trabajo si está trabajando para una escuela pública. En lugares públicos también se prohíben muchas veces oraciones y se prohíbe la mención del nombre del Señor. Pero también en la misma iglesia tratan de reprimir el gobierno uno hasta el punto de que si un pastor o un ministro no quiere ir de acuerdo, vamos a decir, con un matrimonio de 2 personas del mismo sexo, 2 hombres o 2 mujeres, y viene esa pareja y pide que quiere que los casen y el ministro dice, yo no los puedo casar porque yo no puedo aceptar eso, la Biblia enseña otra cosa. Si esas personas quieren denunciarlo, lo llevan a corte. Y quién sabe qué pueda suceder, porque la corte los defiende a ellos. Si un ministro o pastor habla en contra del homosexualismo, del aborto, de cosas así públicamente, y una persona que está ahí sentada quiere darle una acusación y llevarlo a corte por difamación de carácter, puede meter a ese ministro en un grave problema y quién sabe si las consecuencias que pueda tener.
De manera que el reino de Dios, el evangelio de Cristo, sufre violencia. Continuamente el mundo trata de atacar el cristianismo, pero Jesús se lo dijo claro a sus discípulos: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Y si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con la rama seca? El mundo los va a aborrecer, pero ustedes no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que agarrarnos de Dios y mantenernos firmes y saber qué hacer en estos momentos tan difíciles. Porque el texto sigue diciendo: y los violentos lo arrebatan. Bueno, antes de empezar, yo le pregunté cuántos violentos hay aquí y nadie quiso levantar la mano. Porque la palabra violento pues tiene una connotación bastante negativa. Y yo espero que ninguno de ustedes use de violencia, sea en su hogar o en su trabajo, porque se puede meter en serios problemas y no es de agrado del Señor. ¿A qué se refiere si es Jesús mismo el que está diciendo esto? Tiene que ser que el Señor tiene en mente algo que esa palabra significa, y no es el uso práctico que nosotros acostumbramos. Dice: y los violentos lo arrebatan. Yo estuve mirando ese verso y encontré que la Biblia, que es de la Nueva Versión Internacional, la traducción de la Nueva Versión Internacional, lo ha traducido de esta manera: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. En vez de decir sufre violencia, dice ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse de él. Esta versión nuestra dice: y los violentos. Quizás las palabras originales, ustedes saben que la Biblia no se escribe en español. Las palabras originales en que se escribió la Biblia, a veces al uno buscarle una traducción, uno no encuentra una palabra que signifique exactamente lo que quiere decir esto. Pero aquí vamos a entender que Jesús se está refiriendo a que para uno ser un cristiano y agradar al Señor y no dejarse arrastrar de las cosas de este mundo, uno tiene que ser una persona esforzada. Uno tiene que ser una persona valiente. Y el Señor le llama violento porque, si se recuerdan lo que significa la palabra violencia, dice es una acción contraria a la normal. Lo normal es que si a ti te están amenazando, tú te intimides y te calles la boca. Pero lo que no es normal es que cuando le cogen a Pedro y a Juan y los meten en la cárcel y les dan una pela de golpes y le dicen: no queremos que sigan predicando. Y ellos dicen: es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero si ustedes siguen, los vamos a meter a la cárcel otra vez. Y Pedro le dice: pero juzguen ustedes si vamos a obedecer a los hombres o a Dios. Se necesita ser violento en ese sentido. Que usted no actúe como lo normal que se suponía que pasara en ese caso, sino que usted valientemente sepa pararse en sus pies y estar firme y decir, como dijeron aquellos jóvenes que los iban a echar a un horno de fuego, y le dijeron: si ustedes no se doblegan y arrodillan y adoran esa imagen, lo vamos a echar en este horno de fuego, y que Dios los va a librar de ahí. Y ellos dijeron: nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos librara, de todos modos no nos íbamos a arrodillar delante de esa estatua. Se necesita ser valiente, se necesita ser violento, se necesita no actuar como lo normal que se suponía que en ese momento, al tú ver ese calor de ese fuego, ¿quién le gusta una quemada? ¿Usted se ha quemado alguna vez, aunque sea en un dedo, en un brazo, un pedacito pequeñito de su cuerpo? Oiga, y con mucho duele. Ahora imagínense que le digan: te voy a echar allá adentro. Por miedo de eso, uno haría cualquier cosa. Como dice el refrán, por salvar su pellejo. Oh, pero estos hombres eran violentos. Parecían muy pacíficos. Yo no creo ni que ellos gritaron, ni alzaron la voz, ni dijeron nada. Sencillamente dijeron: nosotros sabemos que nuestro Dios puede. Pero si nuestro Dios no lo hace, de todos modos, no nos vamos a arrodillar. Hay una convicción
Hay un principio. Se necesita esa clase de hombre violento, esa clase de mujer violenta, que pueda decir, no me intimido, no tengo ganas de salir corriendo, yo me voy a parar firme y lo voy a enfrentar. Yo sé que mi Dios me va a ayudar, porque Dios está conmigo. Y ya sea que me libre o que no me libre, me va a dar la fuerza, yo voy a mantenerme tranquilo. Y así le pasó a Daniel. Y le dijeron, te vamos a tirar en el foso donde están los leones. No les hemos dado comida en 3 días a estos leones. Y está bien. Yo seguiré orando. Cuando salga de ahí, vuelvo para mi casa y abro las ventanas como siempre y seguiré orando. Y lo metieron ahí y estuvo toda la noche ahí. Y los leones no se le acercaron. No era porque no tenían hambre. Porque al día siguiente el mismo rey que lo mandó a tirar estaba tan asustado porque no quería hacerlo, porque sabía que Daniel era un hombre íntegro y de su voluntad él nunca lo hubiera hecho, pero lo habían porque eso es lo que le digo, que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Le habían hecho como una trampa, como un truco, para que él firmara un decreto de que nadie podía orar a otro Dios sino solamente al rey. Y cuando él se dio cuenta que era para coger a Daniel de atrás para adelante, porque hacía tiempo que venían buscando ocasión contra Daniel y no la encontraban, y ellos se habían dado cuenta que la única forma de encontrarlo en una falta tenía que ser concerniente a su Dios. Inventaron esa ley, se la llevan al rey y el rey la firma, y cuando ellos vienen al otro día le dicen, rey, aquí hay uno de tus súbditos que no te obedece. Dice, ¿quién es? Daniel. Todos los días se arrodilla 3 veces y ora en su casa. Y le ora a su Dios, no viene a orar aquí. Y el rey se le cayó el corazón al piso, dijo, no, Daniel no. Daniel es el mejor empleado que yo tengo en mi reino. Daniel es la persona más íntegra y más honesta que yo tengo. Y dice que estuvo todo el día tratando de ver cómo salvaba la vida de Daniel y ellos presionándolo, pero tú firmaste el decreto, pero lo tienes que hacer. Ahora ya estás comprometido por tu propia palabra, lo tienes que hacer. Y a la tarde mandó que echaran a Daniel a los leones. Pasó toda la noche y temprano en la mañana el rey va para allá. ¿Por qué el rey va? Él sabía que el Dios de Daniel era un Dios poderoso. Porque si no, él no hubiese ni vuelto a aparecer por allí. Y el padre le dice, Daniel, tu Dios te pudo salvar. Y Daniel le dice, sí, rey, mi Dios me vio inocente y le tapó la boca a los leones. Lo mandaron a sacar de ahí. Y la Biblia dice que el rey en su enojo dijo, echen a estos que le hicieron la trampa a Daniel. Y no habían caído y ya los leones se lo habían comido. Así que no es que no tocaron a Daniel porque no tenían hambre. Es que no tocaron a Daniel porque Dios no se los permitió. Daniel dijo, Dios envió su ángel para que le tapara la boca a los leones. Yo no sé si él vio el ángel o no lo vio. A lo mejor lo vio y a lo mejor sencillamente entendió, esto tiene que ser, que un ángel de Dios le ha cerrado la boca porque estos leones ni se me han acercado. Estos leones están aquí como si fueran perros mansitos. Esto es una cosa increíble lo que Dios está haciendo. Y pasó toda la noche con esos leones y ninguno de los leones le hizo ni un arañazo. Tan pronto entraron los otros hombres, dice que les brincaron encima y los despedazaron. Dios tiene poder. Dios es maravilloso y nosotros tenemos que saber al Dios a que nosotros le servimos, y nosotros tenemos que tener unas convicciones firmes de que Dios es Dios sobre todas las cosas y nosotros le debemos adoración, para que cuando alguien trate de intimidarnos o de amenazarnos, eso no nos haga efecto y nosotros digamos, yo amo a mi Dios y lo seguiré amando. Yo sirvo a mi Dios y le seguiré sirviendo. Yo honro a Dios porque sé que Él merece la honra y lo seguiré haciendo aunque nadie le guste. Y eso glorifica al Señor. ¿Qué es una persona violenta en el mundo espiritual? Es uno que se esfuerza. Es uno que no se detiene ante los obstáculos, ante las oposiciones. Valientes son los que no echan para atrás. Los que pase lo que pase siguen hacia adelante. El apóstol Pablo dijo, mas nosotros no somos de los que retroceden. Y hay personas que cuando te dicen, no, yo voy a hacer esto, pero cuando viene el obstáculo, dicen, espérate, yo había dicho, pero espérate, cambié de idea.
las cosas tan malas. Yo lo iba a hacer, pero es que no se puede. Yo lo hubiera hecho, pero pasó así, por eso no lo hice. Pero Pablo dice, nosotros no somos de los que se retroceden. Un hombre o una mujer violenta en el reino espiritual son aquellos que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Es aquellos que se esfuerzan en serle fiel a Dios, aunque represente que tienen que sacrificarse ellos mismos. Son aquellos que no se intimidan ante las amenazas, aunque el mundo quiere echarnos por el horno de fuego o por los leones. ¿Cuántos pueden decir, yo no soy de los que se retroceden? Son decisiones que uno tiene que hacer. Porque el problema aquí está en que o nosotros vencemos, ganamos, o el enemigo nos gana a nosotros. Y nosotros estamos en una guerra espiritual que no nos damos cuenta porque es el mundo espiritual. Usted vive normalmente en familia, su trabajo, usted hace las cosas normalmente. Pero en el mundo espiritual hay espíritus tratando de impedir que tú continúes sirviéndole al Señor. Están luchando, haciendo violencia en las diferentes formas que pueden para alejarte de Dios, para desalentarte de servirle al Señor, para poner obstáculos si no te pueden desalentar, hacerte lo imposible que tú no lo puedas continuar. Pero también hay ángeles para administrarnos a nosotros y fortalecernos. También hay ángeles de Dios para ayudarte en tu momento más difícil. Y se forma una guerra y tú eres el objeto de la guerra. Y tú tienes que decidir de qué lado tú estás. Y tú tienes que decidir en dónde tú te vas a parar. Y hasta dónde tú vas a caminar. Y hasta dónde tú vas a decir, a mí no me mueven de aquí porque yo no quiero, porque yo he decidido servirle a mi Dios. Es una decisión tuya y mía que tenemos que hacer. Cuando tú estás indeciso, cualquiera te empuja, cualquiera te arrastra. Cuando tú estás firme, no hay quien te mueva. Entonces el apóstol Pablo lo podía decir porque él mismo pasó dificultades en su ministerio y se mantuvo firme. A Pablo no se le hizo fácil su vida en el evangelio. Él iba y salía a predicar y siempre se le levantaba oposición. En algunas ocasiones tuvo que salir huyendo. En algunas ocasiones lo cogieron preso. En algunas ocasiones hasta lo apedrearon, lo golpearon. Él sabía lo que era sufrir por el evangelio y mantenerse firme. Pero al final de su vida, el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas este verso. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estaba encarcelado, igual que cuando Jesús habló de Juan. Él estaba en la cárcel. Y ya él sabía que dentro de poco le iban a dar su condena, su sentencia. Ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Y por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él sabía que donde estaba lo más posible era que lo iban a matar. Pero no se sentía derrotado. Él se sentía victorioso. Tu victoria no depende de las circunstancias. A lo mejor tu circunstancia está bien difícil y no ves cómo salir de tu problema. En el caso de Juan el Bautista, él estaba preso y él iba a terminar decapitado. El mismo caso es el del apóstol Pablo. Está en la cárcel y él sabe que lo van a sentenciar y lo van a morir. Sin embargo, eso no quiere decir que perdió la batalla. Porque la victoria no es que tú ganes o pierdas físicamente. La victoria está en lo espiritual, que te pudiste mantener fiel a Dios, que te pudiste mantener tranquilo en medio de la situación, que guardaste, como dice él, mantuviste la fe hasta el final. Porque lo que cuenta es cómo tú terminas. Hay muchos que empiezan bien y a la mitad se vuelven atrás. Pero Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Dios está buscando gente valiente. Dios está buscando gente que se esfuercen a pesar de los obstáculos. No que busquen la excusa para decir por qué no pudieron seguir
sino que puedan seguir hacia adelante, no importando cuál sea el obstáculo. Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Son muchos los que comienzan, pero los que perseveran fieles hasta el fin, esos serán salvos. En el Apocalipsis capítulo 2 y 3 hay cartas que el Señor le pidió al apóstol Juan que escribiera y le enviara a 7 iglesias. Cada una de estas cartas termina con una frase que yo se las voy a leer. Dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Al que venciere, esta es otra: al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. A otro le dice: y al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. A otro le dice: y al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. A otro le dice: y al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el cual nadie sabe sino solo el que la recibe. A otro le dice: al que venciere jamás recibirá daño de la muerte segunda. Y a otro le dice: y el que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hay promesas para los vencedores, hay recompensa para los vencedores, pero ni una de esas cartas le promete o le ofrece algo al que caminó mitad de camino y salió huyendo, al que se echó para atrás y retrocedió. No hay promesas para ellos. Las promesas son para los vencedores. Las promesas son para los que se esfuerzan. Y el apóstol Pablo dijo: por lo demás, ya pues lo que me espera es la corona de vida que el Señor, pues justo, me va a dar. Acuérdate que Dios es justo, que a lo mejor aquí sufriste injusticia, a lo mejor aquí la pasaste muy mal y te la hicieron muy difícil, pero cuando tú llegues allá vas a encontrarte un Dios justo, un Dios que te va a recompensar, dice la Biblia, según fuere su obra. Dios sabe cuál es tu obra, Dios sabe lo que tú pasas, Dios sabe lo que tú sufres y Dios sabe lo que tú te esfuerzas. Él conocía bien la vida de Juan y él lo sabía apreciar, y aún en medio del dolor y la aflicción de Juan, él decía: oh, como este no ha habido ninguno en la tierra, no ha habido otro hombre como él. Ojalá Dios pueda decir así de cada uno de nosotros, como le habló a Gedeón cuando le habló: varón esforzado y valiente. Ojalá que el Señor, al verte llegar por las puertas eternas, pueda decir: ahí viene uno esforzado, ahí viene un hombre valiente, ahí viene un hombre de valor. Gloria a Dios, aleluya. Porque el apóstol Pablo dice: la cual el juez justo me dará, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Esa corona puede ser para nosotros también. Tú puedes tener corona en los cielos si tú vences en medio de tus problemas y de tus dificultades. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser fuertes, que nos ayude a esforzarnos, que nos ayude a vencer los obstáculos, que nos ayude a mantenernos fieles, aún en medio de las situaciones que vivimos. En este día que a los padres se les ha dado un pequeño obsequio. El obsequio lleva el tema persevera. Entre las cositas que hay, creo que hay un marcador que usted puede mantener en su Biblia. Eso puede serle un recordatorio. Cada vez que usted lo vea, recuérdese: Señor, ayúdame a perseverar. Perseverar significa mantenerse firme. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a seguir siempre hacia adelante hasta el final. Que yo pueda decir como Pablo: yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que salen corriendo. Yo he terminado mi carrera. Yo no sé en qué parte de la carrera tú vas, a lo mejor estás al comienzo, a lo mejor vas al medio y a lo mejor ya vas al final de tu carrera. Pero la Biblia dice que la vida del hombre es como vapor de humo que hoy es y mañana se desaparece. A veces yo puedo decir: oh, a mí me falta mucho, yo estoy empezando a vivir. Y el Señor puede estar diciendo: eso es lo que tú te crees, yo te voy a llamar esta noche. Tú no lo sabes. Pero que cuando llegue ese momento, el momento final tuyo,
tú puedas decir, yo estoy tranquila porque yo he peleado una buena batalla. Oh, yo no se la hice fácil al enemigo, ¿sabes? El enemigo luchó y trató y tiró por todos los lados, pero yo peleé ahí, le di duro y me mantuve. Yo terminé mi carrera. El enemigo me quería tumbar, pero terminé de pie. El enemigo me quería quitar el ánimo, pero me mantuve fiel. El enemigo quería ponerme triste, pero no dejé que me quitara el gozo del Señor. El enemigo trató por todos lados, pero yo pude terminar mi carrera. Vamos a estar en pie. Hay veces que nos sentimos débiles en medio de la prueba que estamos pasando. Hay veces que la situación es tan difícil que uno le parece que no puede. Pero hoy el Señor te dice que Él está contigo y que aunque a ti te parezca que no puedes, Él te va a ayudar y te va a sostener para que tú puedas. Porque es verdad que a veces no podemos. Es verdad que nuestras fuerzas no son suficientes para resistir muchas de las cosas que nos pasan. Pero con Cristo todo se puede. El apóstol Pablo aprendió esas lecciones y él en su carta dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te va a dar la fortaleza. Cuando tú piensas que no puedes más, dile, Dios mío, dame fuerzas. Porque la Biblia dice que Él es el que le da fuerza al cansado y el que le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso dice, los jóvenes se fatigan y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Tú quieres tener nuevas fuerzas? Levanta tu mano y dile, Señor, dame nuevas fuerzas porque yo quiero llegar hasta el final. Yo te necesito, Dios.